RKA presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy el Doc y es súper padre vivir. Comenzamos. RKA, estamos haciendo ruido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su programa Es Súper Padre Vivir. Hoy martes 2 de febrero del 2021, Día de la Candelaria. Estamos atravesando ahorita una pandemia, no hubo reuniones para el pago de los tamales con motivo de la Rosca de Reyes, pero es un gusto que estén aquí con nosotros en un programa más de Es Súper Padre Vivir. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar acerca de la importancia del lenguaje, esta parte de sabernos comunicar, de realmente si sabemos expresarnos con las palabras, si sabemos realmente comunicarnos en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Debemos de saber que esta importancia del lenguaje, esta importancia de las palabras, pues es algo que realmente nos va a ayudar en nuestro desenvolvimiento en esta parte de la vida diaria. Entonces, hoy es un tema muy interesante. Antes de comenzar el programa, denme un minutito para que podamos compartir nuestro programa a través de redes sociales. Recuerden que yo les pido que por favor, si pueden compartir este programa, va a ser muy importante que lo podamos hacer para que pueda llegar a más personas. Denme un segundito nada más. Ya saben que a través del teléfono celular a veces es un poquito más complicado. Pero ya estamos aquí para que comencemos. Denme un segundito, ya lo estamos haciendo. Listo. Yo les pediría que me ayudaran a compartir nuestro programa el día de hoy. Este tema muy interesante. Yo les quiero presentar nuevamente esta parte de que RKA se está transformando. RKA está cambiando su programación, está cambiando su imagen. Tenemos nuevos programas, tenemos nuevas alternativas. Recuerden que tenemos estos streamings, Facebook Live. Tenemos también ya la página de rkradio.com, en donde ya transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos algunos programas ya también como parte de la programación de rkradio.com. Tenemos los podcasts que se quedan grabados también en YouTube, en iVoox, en Spotify. Y RKA Radio, estamos haciendo ruido y estamos también redefiniendo nuestro mundo, nuestros sentidos. Los invito a que veamos y escuchemos este audio. RKA Radio, redefiniendo nuestro mundo, nuestro sentido. Pues, ¿qué les pareció RKA Radio, redefiniendo nuestro mundo, nuestros sentidos? Y con este audio también nos podemos dar cuenta de la importancia del lenguaje, la importancia de sabernos comunicar, la importancia de podernos expresar, de que también tengamos una muy buena comunicación con nuestros hijos. A veces pensamos que nuestros hijos no nos van a entender. Muchas veces nos quejamos de que no nos sabemos comunicar con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo. Es por eso la importancia del día de hoy. Y sobre todo, eso es lo que vamos a platicar con nuestra invitada, el conocernos nosotros mismos, el saber comunicarnos nosotros mismos, el saber qué es lo que queremos expresar, va a ser determinante para todo aquello que queremos lograr en todos los ámbitos que nos desenvolvamos. Es por eso que es un gusto que el día de hoy nos acompañe Claudia Quijano. Claudia Quijano, psicóloga, headhunter, coach y también por ahí asesora a los chiquitos para todos esos problemas que tienen hoy en el homeschooling, ¿no? Entonces, Clau, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal, Armando? Un gusto. Buenas noches. Pues, de verdad que todo este programa, tenemos que decirlo, este programa salió de una plática que tuvimos tú y yo.
que estuvimos platicando precisamente acerca de esto de la importancia del lenguaje. Nos hemos aventado muy buenas pláticas, en muchas ocasiones me has llegado como a regañar de ciertas situaciones que digo, que hago, esta parte de la asesoría que tú das, de la que vamos a platicar un poquito más adelante. Y de ahí salió nuestro tema, ¿no? Esta parte de la importancia del lenguaje. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos porque nos expliques un poquito más en qué consiste esta parte del lenguaje? Claro que sí, Armando, muchas gracias por la invitación. Estoy emocionada, gracias. Y bueno, Clara, no te regaño, simplemente creo que a veces hablo de forma enfática, ¿no? En la infancia se decía mucho en mi casa de hay que hablar fuerte, ¿no? Hay que ser directo, y entonces creo que se me quedó. Y nuestra cultura, ¿no? Es un poquito de ser un poco más soft, más suave, pero bueno. Sí, es muy importante la forma en cómo nos comunicamos, qué efectividad tiene, ¿no? Y con qué carga va. Esa plática que tuvimos, esa última plática que tuvimos, ¿no? Recuerdo que tú te estabas platicándome, compartiendo la experiencia, ¿no? De la paternidad, ¿no? que hoy vive. Y en un enunciado fue cuando te frené y te dije, hey, cuidado, no te descalifiques, ¿no? O sea, de alguna forma me pareció importante, ¿no? Mencionarlo, porque antes de transmitir o compartir tus acciones, ya estaba la descalificación. ¿Y qué es lo que viene atrás, ¿no? Y descalificar es... creo que no lo estoy haciendo bien, pero lo hago con mucho cariño. O sea, el pero y el no lo estoy haciendo bien sobran en la frase, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de tu hija, ¿no? Todas las acciones, ¿no? que tú de alguna forma compartes con ella, y no es de que esté bien o mal. Yo creo que el tema de poner atención, ¿no? A un hijo es la parte más grande, o bueno, el hecho a cualquier persona, ¿no? De darle atención, escuchar, hablar, ¿no? Observar es la acción de amor más grande que puedes hacer. Por ende, no hay error. Fíjate que eso me pareció ahorita súper importante de lo que estás diciendo, ¿no? Esta parte del saber escuchar, del saber hablar. Y muchas veces la gente se comunica o se acerca a nosotros buscando un consejo, buscando una palabra de apoyo, buscando que los orientemos en alguna situación o simple y sencillamente que salga una plática y que pues es así como que ¿y tú qué piensas? O ¿y tú cómo ves? ¿No? Entonces muchas veces nos acercamos a la gente precisamente con este motivo, ¿no? De poder platicar. Vamos a platicar un poquito de qué fue lo que pasó esa vez. Yo te estaba platicando la manera en la que yo enseñé a la niña a controlar los esfínteres y que te platicaba de que, bueno, cada vez que no se hacía pipí en el pañal y que lográbamos llegar al baño, yo le compraba una muñequita, ¿no? Y cuando... pues, si no se hacía popó, pues le compraba un juguetito más grande. Entonces mi comentario fue que yo sé que hago mal, pero fue la manera que me funcionó. Fue cuando tú me hiciste el comentario de que no me descalificara, que finalmente era la manera en la que yo lo venía haciendo, que me había funcionado. Y fue precisamente cuando empezamos a platicar esta parte del lenguaje, ¿no? Esta parte de la importancia de sabernos comunicar. Y tú lo estás diciendo, hoy día lo vivimos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, todo el momento lo estamos viendo, ¿no? Esta manera de sabernos comunicar. Pero así fue como empezó, si no mal recuerdo, esa plática que fuimos llevando, ¿no? Con esta parte de que yo te platicaba y yo me autodescalificaba diciendo, bueno, yo sé que hice mal, pero me funcionó. Entonces... ¿cuántas veces no pasa esto, no? Que alguien se acerca a nosotros, nos pide esta orientación que te estoy platicando y no sabemos expresarnos, ¿no? Y a veces hasta pareciera que terminamos, como tú lo dijiste, o regañando o haciendo sentir mal a la otra persona o incluso haciéndolos enojar porque no era la respuesta que querían escuchar. Y todo fue porque no nos supimos comunicar, ¿no?
Sí, y bueno, vamos a partir, o sea, digamos, vamos por partes porque aquí hay varios temas, ¿no? Uno es el tema del lenguaje, o sea, no vamos a hablar de la parte rigurosa de la lingüística y la semántica, esa no me compete porque no soy experta, ¿no? Pero sí hay una cuestión de qué queremos transmitir, ¿no? Y dando un ejemplo, digamos, si yo quiero un consejo y me acerco contigo, ¿no? a exponerte cuál es mi problemática, hay dos situaciones. Una es que en verdad yo esté escuchando y esté abierta, ¿no? Y la otra es donde yo quiero que de esa problemática y de las opciones que te doy es que me apoyes a lo que yo quiero. Entonces, de una forma es, no sé escuchar, simplemente quiero convencerme porque lo escuché, me lo estoy forzando o manipulando de una forma para que me digas lo que yo quiero escuchar. Y entonces es un poco en ese juego, ¿no? En las relaciones que tenemos, ¿no? Y lo podemos llamar como es la adulación, que está cargada de veneno, ¿no? Que no se trata de ser aplaudidor y de ser un adulador, sino se trata de enriquecerse con las relaciones, ¿no? La única forma de conocernos, ¿no? Es por medio de la palabra. Cuando uno va a una entrevista para que te contrate, ¿no? Una entrevista de trabajo es poner una entrevista, es hablando. Cuando tú vas a salir con alguien, invitas a salir ¿no? a alguien y es platicando, independientemente de las acciones que mostramos, porque puede haber una incongruencia, o sea, tratamos de que siempre estemos, lo que sentimos, pensamos y hacemos, bueno, y decimos, esté alineado, o sea totalmente congruente, o sea, sea una parte de integridad, ¿no? Pero en ese tema, que decías, yo voy con el amigo, me acerco con mi pareja a preguntarle algo, es de verdad saber escuchar, saber observar, porque a veces nada más nos contestan por contestar y muchas veces malinterpretamos las cosas, ¿no? Uno puede ser la emocionalidad que traemos. Yo acabo de pasar por una situación, acabo de chocar y entonces estoy nerviosa y ahorita estoy, la forma en cómo recibo todo está alterado. No es genuino, no estoy en esa tranquilidad. Si tenemos esta misma conversación, cuando yo esté tranquila, las respuestas van a ser totalmente diferentes. Entonces, creo que aquí parte de lo que es importante o lo que yo manejo, digamos, en el coaching o en ciertas sesiones de terapia es responsabilizarnos, concientizarnos. Y esto es con un sentido crítico, ¿no? Es imposible estar al 100% de yo dije y entonces me estoy estudiando. No, bueno, vamos hablando, vamos fluyendo, pero de alguna forma si tenemos un sentido crítico, nos volvemos más objetivos, ¿no? Y dentro de la objetividad hay un tema de justo, el justo medio, y el justo nos hace honestos. Y entonces podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar, si quieres hablar de la persona o quieres hablar de las acciones. No podemos hablar de esa misma persona, ¿no? Y por las acciones cambia totalmente, ¿no? el contexto. Y generalmente nos vamos, digamos, en un tema sin reflexión o en un tema más estomacal, digamos, ¿no? De hablar sin esa parte justa, ¿no? Y podemos descalificar, minimizar o hasta humillar con una palabra a las personas, y que es la parte donde sí tenemos la responsabilidad, ¿no? Hay un tema importante, si quieres algo, bueno, y aunque no lo quieras, o sea, aunque no hay un tema, no un vínculo sentimental, creo que tenemos la responsabilidad de cuidar a la gente hasta con la palabra. Fíjate que ahorita que tocaste muchos puntos que me parecieron muy interesantes. El primero es todo esto que estás diciendo, ¿no? De cómo podemos hacer daño, cómo hay que cuidar, cómo hay que responsabilizarnos. ¿Cuántas veces, yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, a alguien le hemos dicho, es que yo no te lo quise decir así, es que no fue lo que yo quise decir, ¿no? Y como tú lo dices, puede ir en base a que no lo supimos expresar en el momento, no tuve las palabras para decírtelo, en ese momento no tenía la inteligencia emocional
para poderte para poderte decir algo, y terminamos diciendo eso, es que yo no te lo quise decir así, es que de verdad que no era mi intención el decirte eso, ¿no? ¿Y cuántas veces no pasa? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Bueno, vamos a pararnos en esa frase para que sea más fácil. O sea, al final aquí no hay hilo negro. Es que yo no sabía, no fue sin querer. De adultos no hay ingenuidad. Hay ingenuidad en los niños. O sea, de adultos hay intencionalidad. Se me fue, en psicología podemos llamarlo, es un tema, ¿no?, en el inconsciente, ¿no? Y la otra hablamos es, no me responsabilizo de mis palabras y de mis acciones. Por ende, ¿no?, no tengo la madurez de muchas cosas, estoy escasa de muchas cosas, no controlo, ¿no? Se me fue, y entonces pasa muy seguido, mi reto sería, oye, te pasa muy seguido, pues entonces hay que ponerle atención a eso, ¿no? O sea, no digo que tienes que controlarlo, sino es, sí, estaba enojado y le dije, discúlpame, fue en un tono, ¿no? Me desquité, y es válido, no somos robots, o sea, tenemos emociones, y más a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? De marzo de 2019, en este encierro involuntario, bueno, pues obviamente se nos removieron todas las emociones. El tema es que ahora, en este encierro, pues hablamos con, ¿no?, o los que viven en familia, con la pareja, ¿no? Entonces, a ser más cuidadosos, porque a veces se lastima más con la palabra que con un golpe. Y entonces eso es violentar muchas cosas. Claro, pues por ahí dicen que las palabras son hirientes, ¿no? O sea, las palabras realmente lastiman, las palabras realmente hacen daño. Y, por ejemplo, ahorita que hablabas de esta parte de la intencionalidad, se me viene a la mente, puede haber un lenguaje verbal, un lenguaje oral, que estemos platicando, pero también podría haber un lenguaje escrito, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, esas personas que les mandas un mensaje y se tardan 5, 10, 15, 20, 25 minutos, media hora en contestarte el mensaje, y te escriben una letanía hasta de cosas hirientes, groseras, que tuvieron el tiempo de premeditarlo, ¿no? O sea, como tú lo dijiste hace rato, muchas veces hablas visceralmente, y yo creo que puede suceder lo mismo en este lenguaje escrito, ¿no? También de repente te puede salir una frase, te puede salir un mensaje, un escrito de manera visceral, ¿no? Pero ya cuando lo haces completamente premeditado, pensado, lleva esa intencionalidad, ¿no? O sea, finalmente sí lleva ese sentido de querer hacer daño, ¿no? A través del lenguaje. Bueno, aquí hay varias cosas. En el tema ahora, esta nueva forma, ¿no? Con redes sociales, WhatsApp, de que tenemos muchas formas de comunicarnos, estamos ahorita ya acostumbrados a la inmediatez, a la respuesta inmediata. Y si no es inmediata, pareciera que es una agresión, ¿no? Y a veces sucede que no puedes contestar inmediatamente, ¿no? O no se te pega la gana. Y es válido. Lo que pasa es que tú le puedes hablar a alguien y decir, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿puedes hablar? Sí puedo, pero no quiero. No estamos acostumbrados a eso. Y es la forma más honesta. Y es válida, pero no estamos acostumbrados. Ahora, en el mensaje, lo que tú lees, la carga emocional que le pongas es tu responsabilidad, no es el que lo envía. Que tú pongas palabras tal cual para herir, humillar, es responsabilidad del otro. Que las aceptes, es un 50 y 50%. El tema es de que yo no sé si de verdad las personas que utilizan el lenguaje para humillar, para minimizar, para lastimar, al final no lo hacen a la otra persona. O sea, no, digamos, si tú recibes ese mensaje, no es que sea para ti, es realmente, se está exhibiendo, ¿no?, la calidad, ¿no?, y el tamaño de persona que es, y la escasez, ¿no?, finalmente de recursos que tiene, ¿no?, para poder establecer una comunicación efectiva, ¿no?, hacer una relación virtuosa, no tóxica, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo te diría, pues si yo voy a estar recibiendo mensajes groseros, pues claro que, bueno, lo voy a bloquear, ¿no? O sea, no le voy a leer dos veces, tal cual, ¿no? Aquí en la forma en como la gente se muestra,
no la gente, uno. O sea, el tema es ser incluyente, porque no es los demás hacen y yo no, no, yo también, ¿no? Es la forma como nos mostramos, tratamos y hablamos a los demás, es la forma en que es nuestro momento, ¿no? Digamos, como una declaración de quiénes somos. Entonces, no hay que tomarnos personal las cosas, ¿no? Y generalmente lo que hablamos, no hablamos del otro, generalmente hablamos de nosotros mismos. Solo hablamos de lo que conocemos, de lo que sabemos. Pero fíjate que ahí empezamos a englobar muchas cosas que me han parecido muy interesantes de lo que dices. Hace rato decías esta parte de conocernos, esta parte de qué sí quiero tomar, de que es importante el que yo, te estabas mencionando que yo me debo de conocer, que yo debo de saber. Realmente mi pregunta sería, ¿estamos acostumbrados o realmente tenemos la educación, no sé, la conciencia de saber hablar de mí? Tocas un tema bien interesante que también platicamos la vez pasada y es el tema de educación, ¿no? Cómo lo aprendimos y lo aprendimos con H, ¿no? Así, no, o sea, en este tema de sí, ya de adultos tenemos la libertad de elección, pero aún así aprendemos muchas cosas y es nuestra, digamos, nuestro marco teórico o nuestro patrón de creencias, ¿no? Y entonces, tal cual, para ir delimitando es en Occidente. México, exactamente, es decir, ¿cómo es la educación? No hables de ti mismo. Eso es una cuestión como muy pedante, ¿no? El yoísmo, eres egoísta, ¿no? Solo piensas en ti. Pues no, resulta que si tú no piensas en ti, nadie más va a pensar, ni tu mismísima mamá que te ama y te adora, tu papá, tu hermano, tu pareja, no, claro que no, si tú no piensas en ti, pero es de una forma honesta, congruente, valiente, ¿no? Y en decir, soy buenísimo en esto, ¿no? Soy buenísimo para las relaciones, fíjate que soy sangre liviana, y no es un tema arrogante, no es un tema de prepotencia, es un tema de me conozco muy bien, con toda la humildad. Es decir, soy malísimo para ese tema de análisis, de estar quieto, y a mí me gusta más temas relacionados con el saber para qué sí somos buenos o no, en esa parte que digamos, que hablábamos hace rato, ¿no? Del sentido crítico. El sentido crítico se trabaja en la infancia desde los 2, 3 años durante toda la vida, ¿no? Y en ese sentido crítico, es decir, el niño desde elegir si va a tomar la ficha a la hora que estamos jugando memoria, ¿no? ¿Dónde se va a sentar? Cuando van creciendo, ¿qué se quiere poner? Y si se quiere poner tu niña su vestido de princesa con las zapatillas de plástico, pues que se las ponga. Finalmente está empezando a construir, ¿no? Esas decisiones. Y entonces desde ahí viene nuestro tema de educación. Esa parte de no hables de ti hablo del de enfrente, del de al lado, de la vecina, del amigo, de menos de mí. Y entonces, ¿qué sabes de ti? Y te puedo decir, digo, aquí en mi caso muchas veces me toca entrevistar, ¿no? Estos grandes ejecutivos que de verdad su trayectoria es impresionante, ¿no? En estas multinacionales, llevando presupuestos ¿no? millonarios. Y en un tema, a la hora de hablar, un tema de platícame de ti, o sea, porque es que es entrevista, es un tema, ¿no? De yo quiero saber la personalidad de Armando para saber si va a haber empatía o va a haber un clic con los empresarios que lo voy a presentar. No es tema técnico. Y pues fíjate que no lo había pensado, ¿no? Y entonces empieza una reflexión en donde a estas alturas, ¿no? O sea, es decir, a ciertas horas de vuelo y que no te conozcas, ¿no? Y que requieran que los demás le digan lo que los demás dicen, es impresionante, ¿no? O sea, ahí viene de un tema de educación, no es culpa de ellos, es un tema que vamos asumiendo, ¿no? Y vamos caminando así, ¿no? Pero fíjate que ahí tocas ese punto bien importante, tú porque estás relacionado a esta parte de las entrevistas y todo, pero yo creo que a todos nos ha pasado también, ¿no? Cuando te preguntan, oye, ¿qué habilidades tienes? Oye, dime 5 cosas buenas de ti, y a veces no las encuentras, ¿no? O sea, te cuesta trabajo
ir más allá para decir qué puedes decir de ti. Y creo que a veces cometes el error de decir, bueno, la gente dice que soy una persona agradable. Mis compañeros anteriores de trabajo dicen que puedo ser muy empático, ¿no? Pero caemos en esa parte de la gente dice de mí. A lo mejor estamos hablando cosas positivas, pero terminamos diciendo eso de, bueno, la gente opina de mí, la gente dice de mí, porque no nos conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita un consejo, ¿cuál podría ser? ¿Qué puedo hacer yo, en este caso con la niña, para que aprenda a hablar de ella misma? Y sin caer como en esa parte de la egolatría, ¿no? Porque creo que si se va más allá, pues también podría irse a ver como muy ególatra, como presumida o presuntuosa, ¿no? O sea, ¿cómo realmente decirle a la niña, aprende a expresarte de ti, pero sin tratar de humillar, de ofender o de ir más allá de lo que realmente tendría que ser? Bueno, con los niños y en una edad así tan temprana como tu hija, yo te diría, eres un ejemplo. Los niños aprenden más que con el discurso, con el ejemplo. Tú puedes decir misa, pero si ella ve que haces totalmente diferente, te va a imitar. Y entonces yo te diría, ¿qué es lo más importante? El amor propio. Y el amor propio hace que seamos justos, es decir, la próxima vez que platiquemos, decir, no vas a poner calificativos, ¿no? O tener prejuicios. Y vas a decir, la forma como le enseñé fue esta. Así de claro, así de sencillo. Ni para bien, ni para mal. El tema que, en esa parte justa es, nos evitamos somos libres de prejuicios. Y entonces, nada es perfecto, no hay nada absoluto. O sea, si yo ahorita te dijera, rápido, Armando, escríbeme qué ves enfrente. Tú me vas a escribir, digo, no es cierto. Yo veo, ¿no? Y entonces yo te voy escribiendo. Lo que tú ves es tan real, y eso lo hicimos la vez pasada, o sea, lo hicimos a la hora, ¿no? Que estamos platicando. Algo tan sencillo y tan cotidiano como eso. Y eso es la realidad de cada uno, ¿no? Ahora, la percepción es diferente, está cargada de emocionalidad. Y ahí es cuando hablamos, pues es también saber en qué estado me encuentro, en un estado estoy eufórico, estoy contento, estoy emocionado, estoy melancólico, ¿no? Y hay veces que solo conocemos dos estados, ¿no? De emocionalidades. Entonces, mientras más conozcamos de nosotros, va a ser mucho más fácil, uno se vuelve más sensible, más sencillo, hay chance al error, ¿no? Decía un jefe que respeto y quiero mucho, ¿no? Es decir, el tema de ese aprendizaje por el error, ¿no? Eso es más padre. La regué a la hora de decirle a alguien, ¿para qué no eres bueno? En una entrevista, ¿para qué no eres bueno? A ver, platícame, ¿qué? No, bueno, yo soy perfeccionista. No, pues claro que no, es mucho arrogante. Es decir, sí, fíjate que la regué cuando, la primera vez que llevé a un equipo, bueno, era yo muy rígido, hacía un micromanagement, los perseguía, no les daba libertad, ¿no? Y entonces me di cuenta que yo tenía que... Entonces, esa parte es decir, no me está contando cuentos porque lo está viviendo. Y esa pregunta que hiciste anteriormente, no, es decir, esos dos lenguajes, el verbal y el corporal, se ve inmediatamente. Nadie mentimos. Podemos falsificar palabras, pero los gestos son genuinos. Y cuando hablamos del recuerdo y hablamos de situaciones que ya vivimos, empieza a haber una congruencia, ¿no? Entonces decir, sí lo sabe, ¿no? Os digo, y aquí hablando de cuando alguien se describe, sí, soy malísimo para esto, ¿cómo lo aprendiste, no? El tema es no ponerse, cuando uno escucha o habla con alguien, no ponerse en el papel del profesor, de te voy a calificar, tache o palomita, ¿no? O es el lo sé todo, en esa soberbia de yo lo sé todo y entonces te estoy escuchando para ver cómo te tropiezas, y entonces te voy a hacer una pregunta que no sabes para demostrarte. Esa parte me parece mezquina. Claro, es completamente premeditada. Ahorita voy a aprovechar para leer un mensajito. Laura Quijano dice, abrazo y beso a los dos. Yo los sigo invitando a que pongan sus comentarios, que nos pongan
alguna pregunta que quieran que platiquemos aquí con Clau, que nos hagan algún comentario o alguna anécdota que nos quieran platicar con esta parte del lenguaje. Y en este momento, con el tema que tocó Clau, yo voy a aprovechar esta pausita para hablar de mí. Voy a hablar de mis programas aquí en RK Radio que estamos haciendo ruido. Los programas del Doc, voy a hablar de mí, del Doc. Les recuerdo que todos los martes a las 9 de la noche tenemos este programa de Es Super Padre Vivir, aquí a través del Facebook Live. Los miércoles a las 10 de la noche ya estamos por empezar, tenemos ahí algunos problemitas técnicos, pero ya vamos a empezar este programa de Corazón Paceño en rkradio.com. Corazón Paceño a través de RK Radio, redefiniendo nuestro mundo, nuestros sentidos, a través de la música de banda y del regional mexicano. Que eso también lo platicamos, Claudia. Ahorita vamos a platicar también de esta parte del lenguaje, de la música, del lenguaje de las canciones, porque yo te lo dije, todos y cada uno de nosotros nos sentimos identificados con alguna canción del regional mexicano. Esta música, esta letra de las canciones nos hacen decir, ¡ay! Esta canción la hicieron para mí. Esta es mi canción. Entonces, ahorita también vamos a tocar esa parte. Y el viernes a las 10 de la mañana ya vamos a estrenar también el podcast, que va a ser la cápsula grabada a través de Facebook y que va a aparecer también en YouTube, en Spotify y en iVoox, el programa de Porque te lo dice el Doc. Porque te lo dice el Doc, donde vamos a hablar precisamente más a fondo de lo que platicábamos el programa pasado, de los riesgos de la automedicación, de estos efectos secundarios, reacciones adversas de ciertos medicamentos, de la importancia de conocer o de tener el conocimiento de primeros auxilios en casa, qué es lo que debes de hacer en casa, qué es lo que no debes hacer cuando sucede algún accidente. De eso va a tratar este programa de Porque te lo dice el Doc a través de RK Radio, porque estamos haciendo ruido. Pues regreso contigo, Clau. Ya platiqué de mí. Muy bien. Sí, bueno, y retomando la importancia del lenguaje, o sea, te digo, no es en un tema estricto de la semántica y la lingüística, sino es a partir de los recursos que tengamos. Y recursos me refiero a habilidades, aptitudes, conocimientos. Todo mundo los tenemos, todo mundo, no hay alguien que no. El hecho nada más de vivir, de existir, ya desarrolla estas habilidades. En el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en el trabajo, en la familia, ¿no? Si tienes hermanos, el defenderte, ¿no? De alguna forma la palabra es la que nos ayuda, ¿no? Y es, digamos, es un marco de referencia de quiénes somos. Mientras más exquisito sea, más elegante, mientras más genuino, ¿no? No tenemos que estar hablando de forma, digamos, no somos, yo no soy ninguna Lorenzo Meyer o alguien por el estilo, Daniel Cosío Villegas, como para estar, pavoneando, no, es de acuerdo a mi realidad o algo. Y claro, o sea, ¿qué te ayuda a ampliar el vocabulario y tener esa versatilidad? Claro, a leer, ¿no? Por ahí decía Emilio Pacheco, ¿no? Los límites del lenguaje son los límites del pensamiento, y entonces de alguna forma en esa versatilidad que tenemos para poder decir lo mismo de diferentes formas. Te voy a contar una anécdota que acabo de vivir ahora con mi sobrino, que es impresionante. Tiene un vocabulario impactante a sus escasos 8 años. Y entonces estábamos hablando de las galletas que le gustan, que a mí no me gustan, ¿no? Las galletas de animalitos. Me parecen bastante insípidas, bastante molestas, de todo me desagrada. Pero el tema, estábamos jugando y él tiene un humor negro muy afinado, muy agudo, muy así. Para la edad que tiene y su forma de contestar, y obviamente la cantidad de vocabulario que tiene, lo hace ser un niño diferente, que puede abrumar a un adulto. Si no lo agarra bien parado, lo tumba, ¿no? A mí me parece muy gracioso, ¿no? Pero bueno, y entonces hablando de la galleta de animalitos, digo, no me gusta, ¿no? Esa galleta me parece insípida, sin chiste, bueno, aburrida, ¿no? Y entonces el tema es que se quedó un nombre de una galleta ordinaria,
quiero, ¿no? Entonces me pareció muy chistoso. Es decir, ¿cómo es posible, ¿no? Que una persona tan pequeña, y la otra es las diferentes formas de nombrar a algo, y fue algo divertido, ¿no? Y entonces imagínate, tú cuando estás con diferentes personas, solo tienes un estilo de comunicarte, no, hay varias, con esta personalidad, ¿no? Es un poco más cuadradón, ¿no? Como más de dogmas, ¿no? Y eso te das cuenta por su lenguaje, en el deber ser, ¿no? En la parte de rigidez, alguien mucho más abierto, alternativo, creativo. Entonces es cómo podemos ir construyendo esos puentes de comunicación, porque acuérdate que los puentes de comunicación se tienen que detener por los dos lados, no nada más de uno. Y entonces la forma de poder generar o crear estos puentes es con una palabra, y es cómo leo a la persona y que sea tan efectiva la comunicación para que se abra. Y en eso es cómo se abre, yo puedo estar así, sí, estoy súper contenta, estoy muy emocionada, bueno, se nota. No, bueno, cuando ves a alguien y entonces se hace para adelante y entonces no, anda y está ávido y está emocionado y abierto, y entonces eso cautiva. Y entonces puede ser tan sexy y glamuroso como uno quiera. No, pero bien dicen, ¿no? Verbo mata carita. O sea, esta parte de que si sabes comunicarte, si sabes usar el lenguaje, pues hasta te vuelves un poquito guapo, ¿no? Oye, sí, una cara bonita es lindo, a todo el mundo lo gusta, ¿no? Pero una mente brillante, alguien que sepa, ¿no? Que tenga esas características, puede seducir muchísimo más, por supuesto. Claro. Oye, nos tienen aquí una pregunta, te la quiero hacer. Nos están diciendo aquí, ¿es verdad que dependiendo de tu percepción, el cómo te sientes, es como recibes los mensajes? Sí, sí, podemos decir una frase, no sé, que yo te puedo decir, Armando, no sé, ahorita no te puedo contestar. Y tú andas susceptible, te mando un mensaje, o te digo, porque ahorita no te puedo contestar, te marco el rato. Qué grosera, después de que me invité a mi programa. Y después, tú andas, estás viviendo un momento de vulnerabilidad, estás viviendo una situación de crisis. Ahorita todos estamos en un momento, ¿no? de caos. El mundo está moviéndose. Y entonces hay un momento en donde estás tranquilo, se dice, está cool, no pasa nada, y entonces sí, claro, no hay bronca, sí, por supuesto, ¿no? Y cuelgas. Y entonces, la forma como recibimos el mensaje mucho depende, el 50% depende de nosotros. Claro, también el tono de voz. El tono de voz, puede hablar alguien muy fuerte, ¿no? Mi padre hablaba muy fuerte, ¿no? Y entonces todo lo hacía fuerte, así, tosco, ¿no? No era grosero. El tema es, así era. Cuando se enojaba, se notaba, ¿no? Y entonces uno puede hablar por teléfono con alguien y sabes que está sonriendo. Es decir, hola, ¿cómo estás, Armando? ¿Cómo te va? Hola, Armando, ¿cómo estás? Estás sonriendo. Y entonces sonríe por teléfono. Y Yo bien, hay ¿y tú? personas que dicen, me encanta hablar con él porque siempre sonríe, ¿no? Entonces, claro que mucho depende, ¿no? También de cómo estamos nosotros emocionalmente en ese momento, ¿no? Cambia. Pero fíjate que esto que estás diciendo del tono de la voz también tiene mucho que ver con el que tú te conoces, ¿no? Esta parte de que sabes cómo te puedes expresar por medio de la modulación de tu voz. Yo, por ejemplo, que llevo 22 años dando clases, hay veces que ni siquiera le tienes que gritar a los alumnos, subes tantito la voz, o al contrario, te quedas callado y ¡pum! Viene el silencio total. Pero viene de esta parte de la modulación, ¿no? Yo trato, por ejemplo, nunca he contado un chiste en mi clase, pero trato de
de sobrellevar con ejemplos fáciles, cambias hasta el modo en el que estás haciendo el ejemplo, en la plática, sonríes más como para que te lo tomen en serio y te lo entiendan. Y no caes, por ejemplo, en estos episodios lamentables que ha habido con ciertos profesores, ¿no? Como el último que hubo de la FES Aragón, de que se ocurrió hacer un chiste de que él lo primero que le veía a las mujeres era, pues, ahí por delante, ¿no? O sea, yo creo que como profesor, como conferencista, como alguien que tiene el poder de estar hablando en el momento, no tienes que caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Así como tú decías hace rato, como el profesor que tampoco busca el preguntar algo que no le van a responder, pues tampoco debes de caer en esos comentarios, ¿no? Como, no sé si misóginos, no sé si burlones, no sé si incorporando esta parte del ofender, en este caso a las mujeres, pues por medio de la voz podrías lograr muchas cosas, ¿no? Por medio de esta comunicación y este lenguaje. Bueno, lo que pasa es que aquí estás hablando de varios puntos. Por ejemplo, un comunicador o alguien que su profesión, ¿no? Le está otorgando un poder. No hay que abusar de poder, es un abuso de poder, o sea, es un tema terrible, ¿no? Ahora, supongamos, ya ese conferencista o ese speaker o ese líder de opinión, entiendo que tiene una preparación de el poder de la palabra, o sea, tiene un background, yo creo que por eso está ahí, ¿no? O sea, podemos hablar de periodistas, ¿no? De la autoridad moral que tenían y del cuidado de la palabra, ¿no? Y ahí te puedo mencionar Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa, Carmen Aristegui, Miguel Leñer, o sea, finalmente, es decir, el cuidado era tanto, o sea, de eso vivían, y entonces es un tema moral totalmente, y entonces claro que va cargado de intención, ¿no? Es decir, se me fue, no, bueno, o sea, de eso vives de las palabras, ¿no? Y entonces alguien que tiene el micrófono enfrente y que tenga este tipo de comentarios humillantes, ¿no? O de descalificar, me parece una aberración, y obviamente habla de una escasez de muchas cosas, ¿no? Nos podemos equivocar, estos actos fallidos que se hablan en psicología, decir, me equivoqué y entonces dije pelota en lugar de mesa o algo, o sea, es otro tema, pero de ahí a utilizar la palabra para, ¿no? Y el poder que otorga estos ciertos oficios, ¿no? O ciertos puestos públicos para descalificar, humillar, se habla de escasez de muchas cosas, ¿no? Y la otra es el foro que hay, el foro que tienen. Entonces, si estamos hablando de un comunicador en la televisión, de talk show, ¿no? Pues existen estos porque hay el foro. Claro. Y ahorita vamos a tocar esos puntos que estás tomando. Patricia Profra nos deja aquí un mensaje. Es verdad, porque comunicación es poner en común. Además, hemos de cuidar el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, la intención y la entonación. Totalmente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, comunicólogos, la gente de mercadotecnia, o sea, los de marketing o algo ahí, ¿con qué intención va, no? O sea, en los comerciales, ¿no? Es todo un tema, es un tema cotidiano, tan complejo a veces, algo tan sencillo, comunicarnos, dos personas en una relación de amigos, y a veces la interpretación que dan es que no me habló porque está enojado conmigo. No, yo creo que todo el mundo tengo delirio de persecución y de que no, de como la muñequita fea que está en la esquina y nadie la quiere, no. Y entonces vamos creyendo, ¿no? Eso que decías, los silencios pueden hablar mucho. El tono de voz le damos una interpretación. Es todo un tema el ser humano, nuestra comunicación. No hay la mejor ni la peor. Mientras más me conozca yo, va a ser mucho más efectivo y más certero lo que quiero decir, mucho más concreto, más preciso y más sencillo. Sí
me dedico yo a decir, ¿cómo puedo tener más vocabulario? Leyendo, o sea, leyendo lo que te gusta, no tienes que leer un diccionario, o sea, no se trata de que nos convirtamos en la Real Academia Española, ni hacer la luz, ¿no? O sea, simplemente es tener esa curiosidad, tener esa diversidad, ¿no? Para poder tener una esgrima mental, ¿no? Porque pues si no nos vamos a creer todo lo que nos dicen y hasta lo que nos dice la mente, porque muchas veces nos vamos diciendo, ¿no? Y no nos creemos. Entonces, no, de alguna forma es ir ampliando vocabulario, horizontes, muchas cosas, diversificando. No, y eso es bien importante, ¿no? Esta parte de ampliar, de diversificar, estás poniendo también el punto de conocerte a ti mismo, pero hace rato también platicabas esto de conocer el entorno y también ver la otra persona, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor yo puedo platicar contigo de cierta manera y me voy con otro círculo social y soy yo mismo, ¿no? Me conozco y a lo mejor mi forma de comportarme, mi forma de hablar es completamente diferente, ¿no? Entonces, esta parte de que yo tenga un bagaje cultural, estas palabras que yo pueda conocer, que yo pueda manejar, pero también el conocimiento de mi entorno y saber qué puedo expresar en un lugar o de qué manera me puedo expresar en un lugar y de qué manera me tengo que expresar en otros, ¿no? Sí, claro, es una versatilidad. Y entonces, finalmente, mientras más amplio sea todo, ¿no? más sencillo, ¿no? Y más opciones tienes. Tú puedes estar dando un ejemplo de algo, platicar en un foro de una situación muy específica y en otro foro lo platico con otras palabras, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Y entonces no es lo mismo hablar con un niño, con un adulto, platicar con un empresario, ¿no? Con ciertas características que con un empresario que está que vende en la Merced, ¿no? Estar hablando con una persona del clero, o sea, puedes hablar de la misma situación, la versatilidad del vocabulario, ¿no? Es decir, lo puedes decir de diferentes formas, no es que cambies. O sea, no es lo mismo estar platicando con tus cuates, con tus amigos, ¿no? Echando cuba, que estar en un foro, ¿no? Estar en un congreso, ¿no? De doctores, estar, ¿no? Que les acaban de hablar, al sacar de tener el congreso, están en un convivio, y entonces es diferente la forma de comportarse, o sea, la misma institución, o sea, nos va diciendo de forma implícita, ¿no? En eso que habías comentado, ¿no? Es decir, en la educación, cómo la aprendemos con H, ¿no? Y cómo traemos ciertos patrones culturales, también es importante revisarlos, no porque lo aprendí de chiquito, mi mamá me dijo, mi abuelita, mi tío, y entonces ya tenemos un cariño, un profundo cariño, respeto y agradecimiento. Cambiarlo, o sea, es seguir con esa creencia y seguir utilizando esas, digamos, connotaciones. No es lo mismo, es una palabra hace 30 años que hoy. O sea, hace 30 años, ¿no? Una palabra tan sencillo, lo que hablaba con mi hermana, me daba mucha vida, hay una palabra que decía chido. Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta y mi hermana decía, me encanta, me siento súper cómoda, me parece cool, y le queda bien. O sea, el tema es, ¿te imaginas yo diciendo eso? Pues no, o sea, finalmente es un tema también de ser, mostrar la parte genuina, ¿no? Yo alguna vez escuché a una persona ya mayor, ¿no? Y entonces ya me siento súper chafa, cuando siempre ha tenido un lenguaje, ¿no? Muy coloquial, muy estricto, ella misma, ¿no? Es tan estricta. Entonces decía, se van a cambiar, pero vamos diciendo conforme nos vamos sintiendo cómodos, o sea, no siempre va a votar, falsificar las palabras, utilizar algo que no nos corresponde a la hora de ese lenguaje. Entonces, esos gestos se van a notar, porque los gestos son genuinos. Claro, es lo que decías, ¿no? Esta parte del lenguaje corporal te hace ver que la realidad es otra, ¿no? Y muchas veces también como esto que estás diciendo, ¿no? Como el lenguaje también va evolucionando, va cambiando, vamos aprendiendo cosas nuevas. Tan solo yo ayer lo platicaba, porque estábamos escuchando una canción de Hombres G,
Y me vino a la mente de que, ay, hombre, es que yo iba en la secundaria cuando salió esa canción y vetadísima la canción de Devuélveme a mi chica, ¿no? Y hoy en día la palabra por la que estaba vetada esa canción, pues yo creo que la pueden decir en la televisión, en el internet, bueno, ni se diga. Y esta parte del lenguaje ha evolucionado y no sé si para bien, no sé si para mal, pero esta parte de la incorporación de lo que nosotros conocíamos como groserías, como malas palabras, ya es muy fácil de expresarlas y creo que eso también hace que el lenguaje se vaya como modificando, ¿no? Que se vaya perdiendo. Tan solo una palabra pueden emplear a los chavos en 1000 cosas, ¿no? La misma palabra se emplea para 1000 cosas. Bueno, la palabra que está de moda, ¿no? Y que es en el México, o sea, de acuerdo a esa idiosincrasia del mexicano, hablábamos hace rato, ¿no? Sí, está chingón, está cool, está súper cool. Hace 15 años no era así. Cuando éramos chicos, bueno, ni la palabra idiota, o sea, es que en mi caso estaba prohibido, ¿no? Las palabras era qué escasez, ¿no? O sea, es de que terrible, o sea, hay que aprender a hablar, ¿no? O sea, se puede insultar, no es con la grosería no es mal, es la connotación que le damos, ¿no? El tema es que si hoy estamos utilizando palabras, a veces esa misma palabra te puede dar definiciones, ¿no? En diferentes circunstancias, ¿no? La mamá está toda madre, ¿no? Está con madre, en el norte está con madre, ¿no? O sea, son muchas situaciones, depende también el tema cultural que se tenga, o sea, ese marco cultural, referencia cultural, ¿no? Hablamos con gente de Monterrey, podemos hablar con gente del sur, con gente de Yucatán, con gente de Chiapas, con gente de Toluca, del Bajío, ¿no? O sea, en nuestro mismo país y en la misma familia, ¿no? ¿Qué connotaciones? Podemos hablar de ciertos temas y entonces yo tengo ciertos, digamos, ¿cómo se llama? Ahí se buscó la palabra, prejuicios ante cierto tema, y entonces ni siquiera digo la palabra, o cómo le hablamos a los niños, ¿no? Es el guagua, no es un perro, y es por su nombre, ¿no? Y pronunciando bien la doble R aparte, o sea, no, entonces pareciera que no es importante, ¿no? No es importante y de verdad nos va formando como seres humanos, ¿no? A decir las cosas como son. No es lo mismo el hablar de una mujer que el hablar de un hombre. Comentábamos, un hombre habla fuerte, piensa, ¿no? Uno siente, todo lo puede. Y la mujer siente, yo modulo la voz así, y entonces también habla en diminutivo, y creo que no. Los hombres y las mujeres pensamos, los hombres y las mujeres sentimos, o sea, no es de género. El tema es que pareciera que a un hombre cuando habla en diminutivo, se le cataloga, a la mujer cuando habla las cosas derecha, la flecha, ¿no? También se le cataloga. Alguna vez estuve trabajando con una ejecutiva súper inteligente, súper entrona. Su experiencia vivió en una familia de puros hombres, ¿no? Todo su entorno, todo su contexto era masculino, un tema muy machista. Y entonces el tema de la mujer enojada es una amargada. Hay una connotación ahí. Y entonces todo lo hacía en broma, todo. Hasta lo que más le dolió en la vida, hizo una broma a ella, porque pues ella misma tiene un prejuicio hasta en el lenguaje. Es decir, ¿por qué no quiero ser amargada? En vez de decir, perdóname, pero el tema no es chistoso la muerte, no es chistoso. No es chistoso que te dejaste utilizar, o sea, no me parece gracioso. Y el tema de hablar fuerte y dar la palabra sobre la mesa y no te hace ni mejor ni peor, es que vas generando también credibilidad, y entonces vamos en esas creencias. Entonces esas, al irlas descubriendo, modificando y engrosando, ¿no? Es cuando vamos dando una amplitud a nuestra mente. Y eso es lo que nos permite la flexibilidad, el ser sencillo, el ser humilde, el tener madurez, ¿no? Es un trabajo en conjunto, ¿no?
Claro, y ahorita voy a tocar 2, 3 puntos. Nada más quiero aprovechar este inter. Mitch nos saluda. Hola, Doc. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Y quiero presentarles la programación del día de mañana a través de RKA Radio. Mañana miércoles a las 11:11 el podcast en Facebook de Me lo dijo un angelito con Jos Garzón. A las 7 de la noche, Planta Baja con Gus en rkaradio.com. A las 8 de la noche, Cotorriendo, aquí en el Facebook Live con Julio Sandoval. Y a las 10 de la noche, Corazón Paceño con el Doc a través de rkaradio.com. Esta es la programación de mañana miércoles a través de RKA Radio, porque estamos haciendo ruido. Fíjate que has venido tocando un buen de puntos. Te quiero preguntar acerca de eso que decías de cómo yo no debo de tomar las cosas como me las dicen tal cual. Que finalmente cómo están expresando esta parte de las palabras, las ideas. Pero, ¿qué debe de pasar? O sea, ¿qué es el reflejo? Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Yo estoy platicando contigo y te estoy diciendo, es que fíjate que me estoy tomando un agua y está muy rica y tengo una botella de agua y me la voy a tomar. Siempre hay alguien en toda plática de que, no, pero ¿sabes qué? Yo me tomo 2 botellas de agua, yo tengo 2 botellas de agua y yo me la traje de Suiza, de los Alpes suizos, y está mucho más rica que la tuya. Siempre hay alguien que tiene uno más que tú en toda plática. Y como tú lo dijiste hace rato, también siempre hay alguien que te busca minimizar, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé, así como al aire. O sea, es como si ahorita alguien me dijera... Oye, Doc, es que, bueno, ni siquiera Doc, no, es que tú haces puras ridiculeces aquí en internet, ¿no? Hay gente que siempre te va a tratar de tirar esa mala onda, ¿no? Con sus comentarios, con las palabras. Entonces, ese reflejo del lenguaje, ¿qué me dice? O sea, ¿qué es lo que quiere expresar? Digamos, de forma práctica, ¿no? Cuando notamos ese tipo de etiquetas, ¿no? A la hora de que se van enunciando, ¿no? Cuando una persona grita, te está mostrando debilidad. Cuando una persona hace calumnias de otra, está mostrando envidia. Cuando una persona se muestra, ¿no? Agresiva, incluso su lenguaje, su speech es agresivo, muestra inseguridad, ¿no? Y entonces, una forma no es lo que nos dicen a nosotros, ¿no? Sino es el reflejo de las personas, y a veces hay quien se exhibe con la abundancia, o sea, cuando se tiene, se nota, y cuando no también, ¿no? Y entonces, cuando hay esa parte de humillación, ¿no? Estamos hablando de una pobreza interior, ¿no? Ahora bien, esa parte, bueno, o sea, muy en específico, lo que te dice, ¿no? Es de, haces ridículo, y qué, o sea, a ti te gusta, tú lo estás haciendo, o sea, el tema es, ¿por qué le haces caso? ¿Por qué te detienes a un comentario que no viene con profundidad, que no alimenta, que no, o sea, ¿para qué lo dice? ¿No? Atrás de eso que hay, a lo mejor yo no me atrevo, a mí me da miedo ser rockstar, a mí no me gusta el micrófono, la cámara, me pone nerviosa, no sé hablar en público, ¿no? No tengo vocabulario, no sé. Y entonces, ¿qué puede suceder? Hay envidia, ¿qué significa? ¿No? Y entonces finalmente creo que se reduce a un tema, ¿no? De que estamos hablando que es esa mediocridad, ¿no? Que está enunciando, subrayando el talento de otro. Y entonces yo te diría, pues hay un dicho, los dichos son tan importantes, pues tómalo como de quien viene, o sea, finalmente, o sea, perdón, pero pues no hay que batear todas las bolas, a ti que te gusta el base. Pero fíjate, ahorita llegaste a un punto al que quería llegar. Se me ha pasado rapidísimo el programa, ya falta poquito el programa, pero llegaste a un punto que sí quería tocar contigo, esta parte de los dichos y refranes, ¿no? Y justo ahorita los estabas tocando. Creo que es también todo un mundo, ¿no? Esta parte del utilizar el lenguaje en dichos, en refranes y todo esto que se puede llegar a mencionar, ¿no?
Sí, es muy, muy, muy elevado. Y te voy a decir igual, a partir de que trabajé con este jefe que ahí gané más que dinero, era dicharachero, era, ¿no? Él estudió en Monterrey, muchos años vivió allá. Entonces me encantaba la forma como hacía las entrevistas a estos ejecutivos, a los directores generales, y entonces decía, te veo muy ojo para hacer paloma, ¿no? Y entonces ellos esperaban que fuera toda una plática así estructurada, no con un lenguaje muy coloquial. No, la parte fascinante es cómo utilizar estos dichos, ¿no? Constantemente. Es súper complejo. Pareciera que es el tema, a lo mejor medio hacemos de provincia, no, es de una complejidad. Y hay libros, ¿no? Hace unos par de años, padre me regaló un libro que se llama Astucia, ¿no? Y entonces es cómo poder utilizar esos dichos, porque te están hablando de un referente histórico, ¿no? De un referente cultural. Y entonces, pues si yo no sé de la revolución, pues la verdad es que no veo cómo puedo utilizar dichos revolucionarios, ¿no? O sea, no sé de ciertos temas, entonces es una amplitud del lenguaje, ¿no? Y supremamente rico, ¿no? En donde, pues, saber un poco más de la idiosincrasia, en este caso, del mexicano. Yo siendo mexicana, es decir, me encanta cómo hablan, ¿no? Y entonces, en esa sencillez y en esa parte que puede ayudar a acercar, ¿no? Y hacer mucho más interesante, divertida, más padre, una plática, no en esa rigidez. No, y aparte tienes que saber aplicarlo en el momento exacto y con el significado correcto, ¿no? Y eso yo creo que es lo complicado de saber que ese es el dicho, ese es el refrán que cabe en esa situación, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, esa habilidad, hablamos, el dicho, el doble sentido, ¿no? Creo que esa habilidad también se empieza a esgrimar, bueno, a mí no se me dio mucho con mis hermanos, porque mis hermanos hablan perfectamente el tema del doble sentido y ¿no? La broma, de repente es de, no lo caché, ¿no? Hasta mis amigos, ¿no? Es súper importante, súper importante. Tema engrosa la forma de cómo te puedas comunicar, de romper el hielo, ¿no? Y de hacer un approach, hasta el tema de negocio, ¿no? Pero no hay una sola forma. Aquí la parte rica es encontrar una nueva manera, nuevas formas de comunicarse, ¿no? O de expresar un tema. Y esa versatilidad, pues a mí me parece muy elegante, ¿no? El saber comunicarse hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, con los niños, o sea, no hay una sola forma, hay cantidad de formas y nuestro vocabulario, ¿no? En nuestro lenguaje es muy rico. Como en otros idiomas, o sea, hablábamos de cuando se doblan las películas, entonces el humor inglés me parece fascinante, es lo mejor, amo el humor, y se traduce, se pierde el chiste. Claro, y hay películas que inclusive cuando ya las estás viendo en el doblaje en español, te parece más enriquecedor por el tipo de bromas que a lo mejor estamos acostumbrados aquí a hacer en México, ¿no? Que es parte, por ejemplo, de lo que... yo hay un punto interesante que decías hace rato, esta parte también del doble sentido, ¿no? Yo creo que también incluso como que entre pareja, como que es un tema bien importante picosor que le puedes meter a la relación, ¿no? Esta parte picante, esta parte de chispa, esta parte de empezar a involucrar también un lenguaje tanto romántico, un lenguaje serio. O sea, la parte de seducción no cae nada más en el acto sexual. O sea, empieza desde la parte intelectual. Seducen, ¿no? Y entonces hay diferentes formas de seducir. O sea, seducir no es tocar, hacer, puedes seducir con la palabra. Y entonces una forma de jugar, es un lenguaje en la pareja que yo diría fundamental. Y si estás falto de eso, pues entonces, ¿no? No se habla tal cual, es algo privado, ¿no? Es entre dos. Claro, pero esta parte del lenguaje y la comunicación en pareja
pues es fundamental y es importantísima, ¿no? Como tú le estás diciendo, de esta parte del doble sentido, esta parte del albur, si también lo queremos ver así, pero pues hasta estamos muy acostumbrados a que pues, hoy sí te toca, y hoy sí esto, y hoy sí lo otro, ¿no? O sea, cambia hasta la forma de expresar el lenguaje para expresar ciertas frases, y muchas veces a quien se lo dices, como lo estamos diciendo hace rato, lo va a tomar, y no necesariamente tiene que ser un comentario malo, ¿no? No, claro que no, o sea, puedes decir, es ¿cómo le llaman? Un piropo, ¿no? Y entonces ahora también un piropo puede ser un tema de agresividad hacia la mujer. No, bueno, o sea, también vemos qué sucede en México. A lo mejor en otro país, en otro contexto, puede ser agresivo, pero empieza a ver un lenguaje diferente y eso se va construyendo con la pareja, ¿no? Y entonces una parte de ir seduciéndose, ¿no? Para conocerse, para hacer algo divertido, algo lúdico, ¿no? Que es, no diría obligatorio, si no te diviertes en cualquier tema, el tema de pareja, el tema de trabajo, el tema de familia, ¿no? Pues creo que posiblemente pueda ser pleno, ¿no? O sea, no romper un poco con la parte rígida, estricta, ¿no? Mientras más flexible, más cómodo nos sentimos. Claro. Ya para ir más o menos cerrando el programa, porque ya nos está alcanzando el tiempo, pero se me ha ido rapidísimo, se me ha hecho súper interesante este tema platicándolo aquí contigo. ¿Qué tan importante es que yo aprenda toda esta parte de la importancia del lenguaje, como tú le estabas diciendo, para poderme comunicar en mi casa, con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, en el trabajo? ¿Qué tan importante es esta parte del lenguaje? Que yo me tenga que acercar a alguien para que me oriente, para que me apoye, para que me ayude a saberme expresar. Bueno, si es una curiosidad que tienes, ¿no? Hay diferentes foros, ¿no? Uno es decir, bueno, yo quiero aprender, quiero conocerme, y entonces en un tema a lo mejor más ejecutivo, y entonces cómo me puedo vender mejor, cómo puedo comunicarme con efectividad, ¿no? A mi equipo, no eres un líder, y entonces si estoy notando que no es tan efectivo, entonces hay un trabajo muy específico, ¿no? Que es el tema del coaching, ¿no? Si a partir de decir, no estoy teniendo unas relaciones efectivas, algo está sucediendo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Puedes ir a una terapia, ¿no? Pues hay diferentes foros, ¿no? Y en cuestión de quieres aprender, simplemente quiero ampliar mi vocabulario, pues entonces es muy sencillo, hay que leer. O sea, no necesariamente hay que estar pagando, ¿no? Es la amplitud del vocabulario, es, digamos, la forma en cómo puedes expresarte, digamos, que no tengas esa carencia de destreza verbal. Ahora bien, el de cómo me voy a conocer, cómo puedo expresarme mejor, yo te diría, yo lo trabajo, yo la parte que es precisamente el tema, ¿no? Del coaching ontológico, que es efectivamente, si a partir de tus recursos y a partir de toda tu experiencia, cómo podemos, ¿no? O sea, la parte importante es la palabra, ¿no? Es la parte más efectiva, porque se vuelve nuestro poder, ¿no? Pero hay muchos lugares donde, o sea, digamos, muchos foros donde se puede desarrollar, ¿sí? Y por ejemplo, tú que nos estás diciendo que tú puedes apoyar, que tú lo haces con esta parte del coaching, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, doy mi mail, es claudiaquijano74@gmail.com. LinkedIn me aparece como Claudia Quijano, ¿no? En Facebook soy Clau Quijano, y bueno, también por mensaje, por WhatsApp. Mi teléfono es el 55 17 96 67 59.
que para la gente que nos está viendo ahorita en el Facebook Live lo tenemos en pantalla, lo mismo para la gente que nos sigue a través de YouTube, también lo van a poder observar en pantalla. Si alguien quiere conocer algo más acerca de Clau, ponerse en contacto con ella, por supuesto que también nos pueden escribir. Dejamos también el contacto de nuestro programa. Recuerden que nos encuentran en la página de rkradio.com, también en el Facebook Live de RKA Radio. Los correos electrónicos son rkradioOficial@gmail.com y en el de estar al 100 es más padre @gmail.com. Ahí también nos pueden pedir el contacto de Claudia, que los pongamos aquí en comunicación con ella. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que se haya quedado aquí en el programa, pues nos la pueden hacer llegar y con todo gusto se la hacemos llegar a Clau. Pues vamos terminando, Clau. Conclusiones. ¿Qué es así lo que te gustaría dejarnos de la importancia del lenguaje? Pues mira, yo creo que la responsabilidad y la concientización está en uno mismo, ¿no? En cómo queremos mostrarnos, expresarnos, compartirnos, ¿no? Y una parte, yo diría, fundamental, el ser humano, ¿no? Lo que nos diferencia de los animales, aparte de pensar, es nos expresamos, ¿no? Nos comunicamos, y entonces hacerlo de la forma más efectiva, más honesta, más genuina y de forma congruente, ¿no? Nos enriquece. Y yo lo he vivido, yo lo experimenté, no lo digo de la parte teórica o en un tema, ¿no? En donde yo estoy en otro nivel, no. Yo misma lo viví en darme cuenta el poder que tiene la palabra, para bien y para mal, ¿no? Y cómo te responsabiliza, cómo ¿no? el speech que vamos utilizando, ¿no? Uno se puede descubrir que puede ser arrogante, es tan sencillo de, sí me entiendes, ¿no? Él va a decir, me estoy expresando, o sea, me estoy dando a entender, me comunico, o sea, cambiar las palabras, así de sencillo. O sea, hiciste que me acordara esa de, o sea, sí me entiendes, ¿no? Va muy de la mano con el odio tener la razón, ¿no? Te lo dije. No, y podríamos sacar aquí 1000 de estas situaciones. A mí me pareció muy importante esto que estabas diciendo y que en muchas partes del programa, en muchos segmentos lo dijiste, de responsabilizarnos de lo que decimos. Y de la misma manera saber que lo que los otros expresan de nosotros no es nuestra responsabilidad, no somos nosotros, sino finalmente es inclusive un reflejo de lo que es la otra persona, ¿no? Yo me quedo con eso, me parece muy interesante esta parte del lenguaje, ¿no? De cómo muchas veces hasta sin querer tú estás sacando el reflejo de lo que eres. Totalmente. Y entonces creo que si nos volvemos más generosos, ¿no? Y cuidamos a las personas hasta con la palabra, ya pusimos un granito de arena en el mundo. No va a cambiar ni por nuestras creencias ni por nuestra opinión, sí por nuestras acciones. Y accionar es cuando hablamos. Y entonces puede que yo ideológicamente no coincida contigo. En tema política, no coincidimos, pero en nada, ni siquiera en el rojo, en el nada, ¿no? Y eso no tengo por qué descalificarte, por qué humillarte, yo quiero hablar bien de mí a partir de minimizar, humillar, ¿no? Y descalificar al otro. No, yo puedo hablar bien de mí. Y hay en algún libro muy, la verdad, bien interesante, un tema hablando de fútbol, ¿no? Pep Guardiola y también Jorge Valdano decía, el tema más elegante es nunca hablar mal del contrario. Jamás. Lo más elegante, ¿no? Es decir, no hables. Claro. No hables. Y bien lo dicen también, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. No, ahora, hay que anunciar, yo no, es un tema decir, a ver, no estoy de acuerdo, y entonces somos amigos, pero entonces no soy aduladora, y entonces
te voy a decir las cosas, te voy a incomodar de la forma más generosa. Un ejecutivo generalmente va a una empresa o le pagan para estar tomando decisiones estratégicas, ¿no? Y está diciendo cuestiones totalmente incómodas de la forma más diplomática y agradable posible. También hay veces que hay que decirlo, bueno, pues alzo la voz y te lo digo, no seas necio, ¿no? Mal dicho, es decir, esa es una característica, eres necio, pero eres perseverante. En estos momentos de adversidad se te está, ¿no? A lo mejor haciendo un poquito más difícil. Tenemos diferentes formas de decir una cosa, pero el tema de saber decir lo difícil o lo que pueda incomodar al otro es necesario. O sea, yo diría, alguien que te quiere te va a decir lo que, ¿no? El de, oye, creo que por ahí esta temita, revísalo, ¿no? Pero de forma honesta, de forma constructiva, no destructiva. Sí, esta parte que platicábamos del apoyo, de la orientación, un buen amigo siempre te va a decir realmente qué es lo que está pasando. Y los amigos que son de ocasión, los amigos que buscan algún provecho, lo que sea, algún beneficio, como tú lo dijiste, lo único que van a hacer es adularte, inclusive hasta como para que tomes malas decisiones o para que sigas completamente por otro camino, ¿no? No, simplemente, pues no me importa, pues te doy el avión de, no, está bien, ¿no? No pasa nada. No, sí pasa, y entonces realmente cuando tú quieres a alguien le dices, por mucho que lo vas a la ciudad y dices, híjole, perdóname, y hay amigos con los que es muy fácil, o personas que pues con un aperitivo, ¿no? Y una risa, y entonces sí, pues lo está regando, ¿no? Y hay algo con más cuidado, o sea, también es saberse comunicar en esas diferentes personalidades, cuidando al otro. Creo que eso es nuestra responsabilidad. El cómo lo tome la otra persona, bueno, pues es responsabilidad de él, pero que a la hora de decirlo sea generoso, ¿no? Y la broma, o sea, muchas veces nos llevamos con bromas, ¿no? Y bueno, pues esa broma pesada en donde, ¿no? Es esgrima mental, ¿no? Y entonces, es decir, es esa habilidad, y entonces es, qué padre, ¿no? Hasta uno se pone ahí de pechito, ¿no? Es decir, porque es una forma de comunicar. No, hay otra forma de comunicar es, por ejemplo, ahorita Alejandro Sánchez acaba de escribir aquí, saludos, buenas noches, es el buen Apo, es nuestro productor, nos está saludando, está utilizando el lenguaje para decirnos, aquí estoy, ya hablaste de la programación del día de mañana, ya hablé de la programación del día de mañana y de la programación de rkradio.com, es otra forma de lenguaje, ¿no? Pocas palabras, pero me hago presente para que sepas lo que tienes que decir, ¿no? Tal cual, ¿no? Y entonces uno decir, me encanta que siempre compartimos momentos de decir, qué molesto, que, o sea, la actitud, o sea, nuestro lenguaje también muestra nuestra actitud. Claro, fíjate que con todo lo que estás diciendo, hiciste que me acordara de una novia que tuve hace muchísimos años, y ella siempre dijo, yo nunca voy a hablar mal de ti, porque si yo hablo mal de ti, realmente estoy hablando mal de mí. Porque tú en ese momento eras mi pareja, tú en ese momento estabas conmigo, yo te elegí, y si tuviera que decir algo malo de ti, realmente yo estaría hablando mal de mí. Bueno, yo creo que ahí estamos hablando de un tema también de lealtad, ¿no? O sea, decíamos lo que Juan dice de Luis, pues hablamos de Juan que de Luis, ¿no? Otra situación es que, ¿cómo se llama? En una cuestión de cómo me expreso, ¿no? De los demás, ¿no? En ese tema de retroalimentación, en ese tema, ¿no? El tema más tóxico que puede haber es el no escuchar, ¿no? Lo que realmente quieren, porque a veces lo que decimos queremos que nos digan lo que no nos atrevemos a decirles, ¿no? Y entonces cuando conoces realmente a una persona, no digo que si no tienes algo bueno que decir no lo digas, si realmente tienes un tema
de compromiso, lo vas a decir. Hay veces que decir, no estoy hablando mal, lo estoy describiendo. Y podemos hablar de figuras públicas, ¿no? Algunos políticos. O sea, no estoy hablando mal, estoy describiendo sus acciones. El hecho de que cuando ponemos el nombre y apellido de una persona, cambia totalmente, no es decir, no, bueno, es que es mi primo. No, a ver, la acción es, y entonces poder hablar de la acción. Cambia totalmente, ¿no? La parte honesta y objetiva. Cuando está cargado, ¿no?, de esa emocionalidad, y a lo mejor en esa subjetividad que tenemos el ser humano, está sesgada, ¿no?, la descripción. Yo te diría, hay que hablar de acciones, no de personas, y si vamos a hablar de personas, pues vamos a hablar de lo bueno. O sea, el tema es muy delicado, ¿no? Y no quiere decir que siempre voy a hablar bien de ti. No, puedo decirte muchas cosas. Y en ausencia tú puedes decir, o sea, cuando tú estás ausente, ¿qué puedo decir? Pero el tema es de que si yo te las estoy diciendo y hasta nos podemos burlar de ciertas cosas, o sea, que tenemos esa inteligencia emocional para decir, sí, porque aprendemos por error, ¿no? O sea, o sea, no nacimos sabiendo todo. Y entonces decía, Armando, ¿te acuerdas cuando yo antes decía, Armando, ¿te acuerdas cuando esto, no? Y entonces tenemos esa capacidad de podernos reír, ¿no?, de nosotros, es decir, porque avanzamos sin complejos, ¿no?, sin mayor culpabilidad. Cuando no tenemos esa capacidad es que todavía hay una inmadurez o no hay una inteligencia emocional, ¿no? Claro, de todo hay que aprender, de todo hay que, como lo dijiste desde un principio, saber escuchar, el saber platicar, el saber hablar y siempre generar ese aprendizaje, ¿no? Yo con algo que siempre me he quedado también, que tú lo dijiste al principio, es de lo que más vas a aprender es de lo que has venido haciendo mal o de tus errores, no es de donde realmente tienes que sacar ese aprendizaje. Pues conclusión, porque ya se nos fue el tiempo de programa, de verdad que fue un programa padrísimo, me encantó. Creo que todavía hay mucho que podemos platicar acerca del lenguaje y de muchas expresiones más que pudiéramos llevar a la práctica, pero el último comentario ya para despedir el programa. El lenguaje es fundamental. Yo creería que es la forma en cómo nos conocemos y cómo conocemos a los demás, ¿no? Son nuestros puentes, para poder crear vínculos con los otros. Y es tan importante, ¿no?, como comer, como respirar. Entonces, la forma en cómo podemos alimentar, engrosar, crecerlo, ¿no?, es leyendo, sabiendo escuchar, observando, ¿no? Y la otra, y en un tema de cómo puedo yo también conocerme para, ¿no?, con lo que empezaste, pero no voy a copiarme. Bueno, pues hay foros para practicar, ¿no? O sea, para mí es prioridad en mi vida el lenguaje. Hablo mucho. También el tema, uno tropieza más con la lengua que con los pies. Hay que responsabilizarse. Me parece que esa es la palabra clave del día de hoy, responsabilizarnos de todo aquello que decimos, ¿no? No caer en ese afán de, no lo quise decir así, como lo dijimos hace rato, sino siempre responsabilizarnos de lo que queremos decir. ¿Te parece que esa sea la palabra conclusión del día de hoy? Sí, me encanta, está padre, ¿sí? Pues perfecto, yo te doy las gracias por haber estado aquí en nuestro programa de Super Padre Vivir. Espero que no sea la última vez, espero que ya te haya gustado ser rockstar por un día. No, bueno, no, gracias por invitarme, está padrísima la experiencia, nunca me han invitado a un foro así, me encanta. Y bueno, y ojalá también a todos tus radioescuchas que les haya servido de algo, de eso se trata, ¿no? Por lo menos se hayan divertido. Pues yo te puedo asegurar que sí, de verdad que fue un tema padrísimo. Yo te voy a pedir de favor que no te me vayas, déjame despedir el programa.
y regreso contigo en la otra plataforma, ¿sale? Ahora, okay. Muchísimas gracias, Clau. Gracias. Bye. Pues ya lo vimos, realmente esta parte del lenguaje es sumamente importante. La palabra clave del día de hoy creo que fue esto de responsabilizarnos de todo aquello que decimos. Es muy importante que hagamos conciencia, que aprendamos a comunicarnos en casa, que aprendamos a comunicarnos con toda nuestra familia, con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos, que aprendamos a comunicarnos en nuestro medio laboral, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, quizás si tenemos en algunos casos subordinados, si en algún momento con nuestros vecinos, con los miembros de algún club al que pertenezcamos, en donde quiera que nos desenvolvamos, esta parte del lenguaje, esta parte de la comunicación es básica y hay que empezar a responsabilizarnos de lo que estamos diciendo. Yo les agradezco que hayan estado conmigo, un programa más de Es Súper Padre Vivir a través de RKA Radio, porque estamos haciendo ruido. Yo los invito a que el próximo martes a las 9 de la noche nos veamos aquí a través del Facebook Live de RKA Radio con otro programa más. Que me acompañen en un programa más de Es Súper Padre Vivir. Yo por lo pronto les deseo una muy bonita noche y una muy bonita semana. Adiós. RKA Radio. Estamos haciendo ruido. RKA Radio. Estamos haciendo ruido.